Hola, seguro que en más de una ocasión te habrás preguntado qué es el CNAE. Y puede que no sepas que estar mal clasificado puede tener consecuencias como después veremos. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el CNAE, y el IAE suelen confundirse y malinterpretarse. Sin una comprensión clara de las diferencias entre el CNAE e IAE, las empresas y los autónomos pueden acabar clasificando incorrectamente sus negocios, lo que puede acarrearles problemas legales o financieros. Las empresas y los autónomos deben comprender las diferencias entre el CNAE y el IAE y utilizar el código adecuado para determinar con precisión el tipo de negocio al que se dedican. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas, o número CNAE, es un código utilizado para determinar el tipo de negocio al que se dedica una empresa o un autónomo. Su objetivo es obtener estadísticas fiables a escala nacional basadas en los distintos tipos de entidades y no tiene ningún tipo de repercusión fiscal. Asignar un CNAE adecuado para identificar la actividad tiene diferentes implicaciones, sobre todo en términos de seguridad social. En 2007 se adoptó el CNAE como base para calcular las primas de los riesgos profesionales con la seguridad social. Las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social se calculan en función del CNAE en la que se encuadra la empresa, por lo que las actividades que impliquen mayores riesgos para la seguridad estarán sujetas a una cotización más elevada. Tal vez te preguntes, ¿qué es el CNAE de una empresa? Como te decía, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE, es un sistema de clasificación de actividades económicas desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística que agrupa todas las actividades económicas que se desarrollan en España. Esta clasificación se utiliza para recopilar y analizar información estadística del sector empresarial. Y todas las sociedades mercantiles y profesionales autónomos de Europa están obligados a tener un código CNAE. Se compone de un código de 4 dígitos que determina la ocupación económica principal de la empresa o autónomo. Y te preguntarás también, ¿para qué sirve el código? El objetivo del Código Nacional de Actividades Económicas es proporcionar datos estadísticos sobre las actividades empresariales de conformidad con la Directiva Europea. Este código de actividad debe figurar en los estatutos de la empresa, por lo que si la actividad varía, es importante modificar los estatutos y presentar un documento en el registro mercantil. Puede que estés pensando, ¿quiénes están obligados a tenerlo? Es obligatorio para todas las empresas, así como cualquier otra entidad que opere en el mercado europeo, disponer de un código con el que se puedan identificar sus datos para encuestas, informes estadísticos y examen público. Las empresas deben de incorporar este código o número en todas sus escrituras y acuerdos sociales, cuentas anuales y sobre todo en la escritura de constitución de la sociedad. También debe detallarse en los estados financieros anuales que deben de archivarse en los archivos públicos, haciéndolos así accesible a todas las administraciones públicas. Si la actividad económica de una empresa cambia, se debe obtener un nuevo código CNAE acorde a la nueva actividad. El procedimiento consistirá en ir al notario, modificar el código en la escritura pública e inscribirlo en el registro mercantil. Y te preguntarás, ¿es lo mismo el CNAE que el epígrafe del IAE? No es lo mismo. Las personas suelen confundir el código con el epígrafe. El CNAE es una categorización, un identificador numérico, sin consecuencias fiscales y con fines puramente estadísticos. El IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas, es un impuesto recaudado por el gobierno español a las empresas que desarrollan actividades económicas en España. Es un impuesto anual calculado en función de la facturación de la empresa y se utiliza para financiar servicios públicos, programas de bienestar y proyectos de infraestructura. El tipo impositivo varía en función del tipo de actividad empresarial que se desarrolle. El CNAE y el IAE no tienen por qué ser idénticos, ya que el IAE afecta al método de tributación, mientras que el CNAE proporciona una base unificada para recopilar estadísticas comparables y fiables de todos los países de la Unión Europea. ¿Cómo saber cuál es el código CNAE? Para encontrar el código CNAE correcto para tu actividad, puedes buscar en la base de datos oficial de CNAEs proporcionada por el Ministerio de Economía en la base de la Agencia Tributaria
y ver el que coincide con el objeto social principal de tu empresa. La base de datos contiene todos los códigos disponibles y sus descripciones, por lo que debería de ser fácil encontrar el que corresponde a tu actividad. Normalmente, este código debe de contener 4 cifras y puede encontrarse navegando por los distintos niveles de clasificación hasta encontrar el que corresponde a tu actividad. Pero veamos cuáles son los principales grupos de CNAE. En total se han creado 21 etiquetas, de la A a la U, en un intento de abarcar toda la gama de operaciones empresariales. Los grupos establecidos dentro del listado de la CNAE desde los que partir son los que estás viendo en la imagen. Estas son las grandes divisiones del CNAE, desglosadas a su vez en múltiples epígrafes, y estos aún más divididos en otros niveles hasta el 4.º escalón. ¿Cuánto dura el CNAE? El número de CNAE tendrá validez en todo momento, sin olvidar cuánto tiempo se desarrolla la actividad, por lo que en principio tan solo habrá que detallarlo en el momento en que se constituya la sociedad. Debe tenerse en cuenta que si se produce un cambio de actividad principal de una empresa, debe de actualizarse el código CNAE correspondiente en los estatutos de la empresa e inscribirse en el registro mercantil. Por lo tanto, si se produce un cambio en las actividades, es esencial adaptar los estatutos acudiendo al notario e inscribir los cambios en el registro mercantil. Y si eres autónomo, te preguntarás, ¿los autónomos tienen CNAE? Las personas que trabajan por cuenta propia, autónomos, deben conocer su código CNAE cuando se den de alta como autónomos. Si se dedican a 2 actividades distintas pero relacionadas, solo deben de inscribirse en la que consideren la principal. Y solo es necesario estar inscrito en una única categoría del CNAE si se es autónomo, al igual que sucede en el caso de las entidades mercantiles. ¿Se puede cambiar de código CNAE y el IAE? La respuesta es sí. Sí se puede cambiar de CNAE o Clasificación Nacional de Actividades Económicas y de IAE o Epígrafe de Actividad Económica. El cambio de CNAE debe solicitarse a la Dirección General de Tributos de la comunidad autónoma correspondiente, presentando la correspondiente documentación. Lo normal es que en estos casos lo que tiene que hacerse es cambiar la escritura de constitución de la misma y notificarlo al registro mercantil. Igualmente se debe de comunicar a la Seguridad Social dicho cambio. Para cambiar el IAE o epígrafe de actividad económica se debe de acudir a la oficina virtual de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En ambos casos se debe de tener en cuenta que se pueden generar cambios, entre otros en los impuestos que se deben de pagar, así como en las obligaciones tributarias.